Señores, buenas noches a todos. Bienvenidos. Hace frío, en la comunidad hay otra actividad y somos todos estos, o sea que nos felicitamos. Amigos todos, buenas noches y como decía, gracias por vuestro tiempo. Hoy conmemoramos, bueno, dentro de 2 días, el 66 aniversario de la liberación del campo de exterminio de Auschwitz. Evento del pasado o evento que puede parecer ya superado. Puede parecer, digo. Es una trivialidad decir hoy que estamos en un mundo cambiante, en plena crisis y que con un futuro incierto, aunque personalmente pienso que mañana no serán iguales las relaciones que las de hoy. Cada día las opiniones que circulan son más radicales, menos pensadas. Padecemos más información y menos criterio también. Me permitiré daros algún ejemplo, solo 3 o 4, y luego presentaré a Leonardo Kirschenbaum, nuestro conferenciante de esta noche. Existen fotos, películas, testimonios, testigos de más de 4 millones de nombres han sido trazados y más de 2 millones son seguidos. Todo este trabajo lo realiza la prestigiosa institución Yad Vashem de Israel y esta noche además tenemos la suerte de contar con la presidenta Perla Hazan, la vicepresidenta, Perla Hazan para España y Sudamérica. Estos más de 6 millones de nombres que han desaparecido en la Shoah, hay personas, Garodi, Hessel, Irving, el Petit Detail de Le Pen, Varela, etcétera, etcétera, y también países o sociedades como Irán, Hamas, Hezbollah, etcétera, etcétera, que dicen que jamás ha existido esta barbarie. Otro ejemplo de estas incomprensibles contradicciones son en Europa, quien ha sabido defender a sus débiles, sus obreros, sus mujeres, sus niños, pero ahora hay corrientes de pensamiento y corrientes políticas que predican abandonar estos valores democráticos, ceder todo lo adquirido frente a minorías radicales que no aceptan la reciprocidad. Todo ello por una supuesta defensa de la tolerancia y de la multiculturalidad. Yo me pregunto, ¿dónde está el raciocinio de todos estos mecanismos? ¿Dónde está? El mismo día, y sigo con otro ejemplo, el mismo día que los militares israelíes abordan un barco de supuestos pacifistas turcos con un balance de 9 muertos, un horror, han asesinado a 2.000 kirguistanos. Esta corriente, no estamos al corriente de esta información, no nos llega la información y nadie protesta por ella. Este desequilibrio también no se entiende mucho. Por último, un libro que es un panfleto escrito por Maurice Joly en 1864, en el cual no hay judíos, no hay ni un solo judío. Se transforma en los protocolos de los sabios de Sion, una teoría de la conspiración internacional de los judíos, y es hoy un bestseller en países musulmanes y sudamericanos. ¿Cómo enfrentarnos a esta realidad? Me pregunto, ¿por qué estamos tan fuera de lo racional frente a hechos comprobados y contrastados? Diría que la responsabilidad de la memoria no es vana, no es gratuita. Este desinterés, este desprendimiento de lo real, de lo concreto, nos puede llevar a lugares donde ninguno de nosotros quiere estar. Para explicarnos un poco más, o espero entender, aunque me parezca absurdo lo que está pasando, Leon Kirschenbaum es nacido en Uruguay, emigrado a Israel a los 20 años, lleva 14 años trabajando en Yad Vashem y hace seminarios, por ejemplo, para profesores de colegios, de profesor a profesor, hace seminarios para árabes y judíos sobre temas del Holocausto, es un especialista del Holocausto y tiene una formación sobre los fenómenos de la violencia, empezando por Sudamérica, o sea que tiene una visión muy amplia porque su conocimiento de la violencia empieza en Sudamérica. Ha escrito
impacto de las políticas económicas sobre la democracia en Argentina, Chile y Brasil, también la reconstrucción de la identidad colectiva del Uruguay tras las violencias de los derechos humanos por la dictadura militar, y también hace un teaching the Holocaust en el Mellon Center. Leandro, adelante. Muy buenas tardes. Es una alegría poder venir a una ciudad que todavía no había estado en España para conversar sobre el Holocausto. Estuve varias veces en Madrid en los últimos años. Se ha dado un fenómeno muy interesante de que muchos docentes, o sea, desde abajo, los docentes de los institutos están creando y generando presión para que el tema del Holocausto se incorpore activamente en la currícula de los sistemas educativos de aquí de España. Estuvimos con Perla cuando Yad Vashem fue reconocido con el premio de la Concordia del Príncipe de Asturias, pero es la primera vez que estoy acá en Barcelona y realmente es una buena oportunidad para conversar de un tema que hoy en día más que nunca sea importante tratarlo. No sé si saldremos acá con respuestas que les logre dar una respuesta cerrada, coherente y del todo lógica, pero sí por lo menos proponerles reflexionar sobre el tema de la Shoah y el negacionismo. Y vamos a ver más adelante que vamos a hablar de un fenómeno que no es lo mismo que el negacionismo, pero no se lo puede evitar. Ya les digo de que va a haber momentos en que me falten las palabras en español, así que les pido que si ven que me tranco, y si hay alguien que sepa hebreo, les pediré que me ayuden a sacar la palabra, porque hace mucho tiempo que hablo poco en español. Bien, ¿qué hablamos? ¿A qué nos referimos cuando hablamos del negacionismo? ¿Cuándo comienza? Aquí les traje una cita que es un poco larga, pero yo creo que es muy importante para entender desde dónde surge, con qué lógica surge. Esta cita es de Primo Levi, el sobreviviente italiano, químico italiano, que inmediatamente después de su liberación de Auschwitz empieza a escribir, de hecho empieza a escribir en Auschwitz mismo, y aquí recuerda algo muy importante que nos tiene que abrir los ojos con respecto a este tema. Dice: muchos de los sobrevivientes recuerdan que los soldados de la SS se divertían en advertir cínicamente a los prisioneros. Decían: de cualquier manera que termine esta guerra, la guerra contra vosotros la hemos ganado. Ninguno de vosotros quedará para contarlo, pero incluso si alguno se logrará escapar, el mundo no le creería. Tal vez haya sospechas, discusiones e investigaciones de los historiadores, pero no podrá haber ninguna certidumbre, porque con vosotros serán destruidas las pruebas. Hay dos veces las. Aunque alguna prueba llegase a subsistir y aunque alguno de vosotros llegara a sobrevivir, la gente dirá que los hechos que contáis son demasiado monstruosos para ser creídos. Dirá que son exageraciones de la propaganda aliada y nos creerá a nosotros, que lo negaremos todo, no a vosotros. La historia del lager, de los campos, seremos nosotros quien la escriba. Esta frase yo creo que contiene varios de los elementos que vamos a encontrar a través de todos los casos, más o menos de los diferentes niveles de negacionismo, van a aparecer estas lógicas. La cuestión de los nazis son conscientes de que lo que hicieron lo tenían que tapar, son conscientes
de que son monstruosidades y que son conscientes de que tal es la monstruosidad que ninguna mente sana, entre comillas, no puede comprender de que todo esto, que lo que ellos hicieron, sea cierto. Yo siempre comento en el museo de que qué era lo que los judíos sentían cuando estaban siendo transportados a los campos de exterminio. Hay un sobreviviente que se llama Israel Aviram, sobreviviente del gueto de Lodz y después de Auschwitz, que él cuenta que cuando llega a Auschwitz con su padre le pregunta a otro prisionero, le pregunta ¿qué es lo que está pasando acá? Y su padre le contesta a Israel, le dice, nos están queriendo asustar. O sea, están en Auschwitz mismo. No son rumores, no son informaciones que llegan al gueto a través de varios informantes o vaya a saber de dónde. Están en Auschwitz mismo. Pero estando en Auschwitz es algo inconcebible. Pasemos a esta imagen. Esta imagen está en el museo. ¿Qué se ve aquí? ¿Qué vemos en esta imagen? No sé si lo pueden ver, si pueden identificar qué es lo que se ve. ¿Identifican qué es lo que se ve? Personas apiladas junto con leña, prontas para ser quemados. Esto es en septiembre del 44, una imagen tomada por los soviéticos en el momento de llegar al campo de Kluga. Y los soviéticos llegan al campo y se encuentran con esta imagen. ¿Qué fue lo que pasó? Los nazis se dan cuenta que los soviéticos les están pisando los talones y no se escapan los nazis antes de haber matado a todos los judíos y teniendo todo pronto para borrar las evidencias. Es decir, acá hay una cuestión que es fundamental. Cuando hablamos del negacionismo, no hablamos de un fenómeno separado de la historia del Holocausto, sino que es una parte integral de la historia del Holocausto. Los nazis crean una unidad, la unidad 1005, destinada a borrar las evidencias. Van a todos los lugares donde pudieron, donde hubo matanzas, excavar, quitar los cuerpos y cremarlos. Es decir, cuando uno piensa sobre el negacionismo, hay que pensarlo desde un punto de partida como parte de la historia del Holocausto, no como un fenómeno aparte, ¿okay? Que las lógicas son compartidas, de ahí surgen. Aunque parezca superfluo, que todos ya sabemos lo que significa el Holocausto, quiero hacer hincapié en dos elementos. Cuando definimos el Holocausto, la Shoah, decimos que fue el intento de los nazis de acabar con todos los judíos. Y vean que hice hincapié en todos los judíos. Durante la Segunda Guerra Mundial lograron matar a cerca de 6 millones de judíos de toda Europa. Y es ese todos a los que tenemos que comprender. El asesinato masivo y sistemático de judíos empezó